Hola a todos y a todas. Hoy les voy a explicar un tema relacionado con la literatura latinoamericana. Lo que voy a hacer es un análisis contrastivo entre la obra literaria Huasipungo de Jorge Casa de 1934, perteneciente a Ecuador, y Los ríos profundos de José María Arguedas de 1958, perteneciente a Perú, a partir de la lectura crítica de Transculturación narrativa en América Latina, de Ángel Rama. Este texto, Transculturación narrativa en América Latina, es un texto publicado en 1986 por Ángel Rama, uno de los ensayistas y críticos más importantes que tenemos en Latinoamérica. Lo que hace Rama es explicar los procesos de cambio en la narrativa latinoamericana del siglo XX a partir de tres niveles, que son los que vemos acá: lenguaje, estructura y cosmovisión. Lo que yo voy a hacer es explicarles cómo se ven representados estos niveles en las obras literarias que les mencioné con anterioridad. Recuerden que es importante que tengan leídas las obras para que puedan entender con mayor precisión. Bien. Rama parte de una tesis y dice que la narrativa latinoamericana ha querido independizarse de Europa, o sea, ha querido independizar sus formas escriturales del modelo europeo. Entonces, esto llevó a que el autor desarrolle el concepto trascendental de su obra, que es el de transculturación, entendido como el proceso en el que la escritura pasa de los modelos europeos a un nuevo contexto sociocultural propio de Latinoamérica, a partir de los tres niveles que les mencioné recién: lenguaje, estructura y cosmovisión. Rama continúa explicando y dice que a lo largo de la historia han existido muchos intentos desde la narrativa latinoamericana de independizarse de Europa, pero había un problema, y era que los escritores latinos seguían escribiendo para un público europeo, o seguían escribiendo para un público que continuaba rigiéndose por los cánones europeos. Teniendo esto en cuenta, voy a presentar Huasipungo como la obra que no constituye un texto transculturado, porque no ha logrado independizarse del todo de los cánones europeos. Y en contraposición voy a presentar Los ríos profundos como el texto que provoca un quiebre con la escritura europea y hace ingresar formas que son puramente americanas, como es el mito, por ejemplo. Recordemos que Los ríos profundos es el texto que representa el proceso de transculturación del que habla Rama. Bien, vamos a analizar los niveles. El lenguaje es el primer nivel de las operaciones transculturales que trabaja Rama. En Huasipungo y Casa lo que hace es intentar recoger las formas idiomáticas dialectales de los indios, aunque no se trata de su lengua nativa, o sea, de la lengua nativa de los indios, sino que lo que hace es construir en su modo de hablar un español falseado, un español impostado o deformado en formas como estas: ñalolita, boniticu, undeistais y otros constituyentes similares, que en cierto sentido deja entrever la inferioridad de los indios y justifica discursivamente la labor inhumana del personaje Pereira y su séquito. En el glosario de la obra entran palabras españolas que están tergiversadas para después ser explicadas, como por ejemplo la palabra carajo, que en la trama se va a usar como una expresión de cólera. Acá es importante que aclaremos que este glosario no explica palabras propias del dialecto indígena, sino que lo que hace es mostrar la diferencia entre el uso correcto del español que tienen los blancos y las deformaciones tanto fónicas como sintácticas y semánticas que tienen los indios de los Huasipungos. Que esto la verdad no ayuda mucho a la verosimilitud de la obra, porque en teoría en sus terrenos los indios debieran hablar su lengua. Por ejemplo, cuando Andrés va a visitar a la Cunchi en la choza, ellos debieran hablar su propio idioma sin necesidad de recurrir a un español estandarizado, porque no había ningún blanco dando vueltas a su alrededor. Sin embargo, hablan en español y encima en un español mal usado que lo que hace es provocar risa en el lector. Entonces, en Huasipungo, el lenguaje de los aborígenes se resume a malas pronunciaciones de las palabras en español, a una sintaxis confusa y accidentes gramaticales que solo son entendidos si se logran asemejar esas formas a las formas correctas del castellano. En Los ríos profundos, distinto a lo que pasa en Huasipungo, la lengua del nativo está introducida de una manera muy clara en el relato. Acá ya no hay un glosario que guíe al lector, sino que el narrador usa términos en quechua, es decir,
que la trama se desarrolla a partir del sistema lingüístico de los indios usando sus recursos idiomáticos. Por ejemplo, veamos en este fragmento. Acá podemos ver que el español y el quechua están tratados de una manera homogénea, o sea, están tratados de igual manera. Ninguno tiene una superioridad por sobre el otro. Aunque, y esto es importante, estos dos idiomas tienen lugares bien definidos en la obra. Mientras que el español es usado para dar cuenta de esta realidad compleja que tiene el personaje principal y de las relaciones del personaje principal con los demás personajes y su vida en Abancay, el quechua se usa para darle significado a la cuestión mística, a todo eso que está sacralizado por el narrador. Entonces, ambas lenguas, ambos idiomas no se excluyen, sino que se complementan, y le sirve al personaje principal para representar el mundo que lo rodea. La estructura es el segundo nivel del proceso de transculturación que trabaja Rama. En cuanto a rasgos estructurales, Huasipungo no está dividida ni en capítulos ni por subtítulos, sino que se trata de una narración continuada a lo largo del todo el texto. Pero acá es importante que aclaremos que cuando se pasa de hablar de un personaje a otro, por ejemplo, de Don Alfonso a los indios, se hace una división o un vacío semántico que le permite al lector saber que se va a cambiar la perspectiva de la narración. Otro rasgo importante en cuanto a la estructura es el narrador. La novela tiene un narrador omnisciente que se mueve por los sucesos con completo conocimiento. Este narrador ve y sabe todo acerca de lo que piensan o sienten los personajes. También tiene una focalización variada que colabora con la narración, mejor dicho, colabora en la narración con fragmentos de crítica y juicios de valor sobre los hechos que se están narrando. Por ejemplo, veamos esta frase. No es el hambre de los desocupados, es el hambre de los indios archiocupados hambrientos. El tiempo es otra categoría interesante en cuanto a estructura. La construcción del tiempo en la novela es lineal, o sea que los sucesos se narran desde que a don Alfonso se le presenta la oportunidad de enriquecerse, pasando por el sufrimiento de los indios, hasta llegar al levantamiento por parte de Andrés. Así, con las partes de la novela, la presencia del narrador omnisciente y la linealidad temporal, se caracteriza a esta obra como un texto realista que se ajusta a los preceptos europeos. La estructura en los ríos profundos es lineal, al igual que Huasipungo, o sea, que lo que sucede en la narración va desde la llegada de Ernesto a la hacienda del viejo con su padre, hasta el motín y la peste que le permiten salir de Abancay. En esta novela, en los ríos profundos, es significativo el hecho de que los capítulos están ordenados cronológicamente, pero no lógicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que los capítulos se pueden leer de forma independiente unos de otros sin la necesidad de saber qué pasó antes y qué pasará después. O sea, no tenemos necesidad de saber qué pasó en el capítulo anterior y qué va a pasar en los capítulos siguientes. Esto es una ruptura grande a nivel estructural con respecto a las formas escriturales de Europa. El espacio es otra categoría interesante en la novela en el sentido de que le da verosimilitud a la historia. ¿Por qué? Porque el tinte autobiográfico que trabaja el autor hace que los espacios en donde transcurren las acciones son geográficamente comprobables del Perú. Pensemos, por ejemplo, en la ciudad del Cusco que se describe en el capítulo 1. También esta novela cuenta con la presencia de anacronías, o sea, de analepsis, que lo podemos comprobar en los recuerdos de Ernesto. Y por último, en cuanto a estructura, está la presencia de dos narradores. Un narrador homodiegético que cuenta su propia historia, o sea, Ernesto contando lo que le sucede luego de que su padre lo deja al cuidado de los miembros de la institución. Y luego un narrador cognoscitivo, que se trata de un narrador que llena los huecos que el primer narrador deja, y esto le va a ayudar al lector a entender las intervenciones. O sea, este narrador va a completar al primer narrador. Veamos, por ejemplo, este fragmento que dice: los naturales llaman tuya la calandria, es vistosa, de pico fuerte, huye a lo alto de los árboles. Acá vemos que la concatenación de estos dos narradores le permite al lector entender qué significan algunos elementos de la naturaleza que están nombrados acá en el texto, como por ejemplo la palabra tuya, que ya no cumple la función de ser un pronombre, sino que ahora
pasa a ser el nombre que recibe esta clase de aves, que es la calandria. Bien, el tercer nivel de las operaciones transculturales es la cosmovisión. En este nivel se asientan los valores y se vislumbran las ideologías. En Huasipungo se propone un discurso lógico-racional que es acorde al modo de pensar positivista de las sociedades del siglo XIX. No hay elementos míticos que a nosotros nos permitan pensar en un quiebre total con la cosmovisión europea, porque no hay una inclusión del mito, sino que el indio se construye como un trabajador en términos de valía. ¿Qué quiero decir con esto? Que el indio está puesto al servicio del sistema capitalista. O sea, se lo va a configurar como valioso en tanto y en cuanto genere capital. No hay una inclusión del mundo mítico del nativo. Si bien Icaza intenta denunciar las irregularidades que predominan en los años posteriores a la conquista de América, no lo hace desde el punto de vista, o sea, desde la perspectiva del indio, sino desde la perspectiva del blanco, del patrón, del hacendado. Entonces, no se reconoce al indígena, sino que se intenta definirlo a partir de la dicotomía con el blanco. Bien. En los ríos profundos, distinto a lo que pasa en Huasipungo, hay un quiebre total con el pensamiento lógico europeo. A diferencia de la obra anterior, los mitos sí van a ingresar en la novela y van a convivir con la realidad del personaje. De hecho, el narrador cuenta a través de los recuerdos de Ernesto las concepciones que se tiene de mundo y la conexión que hay entre las cosas del universo y su significación mística. Por ejemplo, la música y el canto en la obra están relacionados con la vida y con la naturaleza. Todos los objetos del mundo de Ernesto tienen vida en las tradiciones indias. Por ejemplo, el sambayú, que es este trompo que vemos acá. El sambayú es un trompo que al girar, dentro de la trama claramente, produce música y los alumnos están convencidos de que mediante el baile del sambayú se pueden comunicar con seres lejanos. Entonces vemos que objetos tan triviales para el pensamiento occidental europeo como es un trompo, acá en la obra están presentados con otra significación, con una carga mítica que los hace tan protagonistas como Ernesto. En conclusión, podemos decir que Huasipungo se trata de un relato sumamente realista, crudo en sus descripciones, con una temporalidad lineal y sin saltos narrativos que se aparten de los modelos europeos. En contraposición, Los ríos profundos se independiza del modelo europeo y va a representar, o mejor dicho, va a respetar los preceptos que hacen que un texto sea considerado transculturado a partir de lo expuesto por Ramos.